Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este culto en casa. Para mí es una grande bendición, queridos amigos y hermanos, poder compartir a esta hora de la noche con todos ustedes y juntos poder adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Quien tiene el gusto y el agrado de dirigirse a todos ustedes en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado es tu amigo y hermano en Cristo, el pastor Giovanni Cárdenas, desde Quito, Ecuador. Y sean todos bienvenidos a esta programación, a este culto especial. Más que una programación, es un culto, un momento para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos felices de poder compartir en este tiempo, a través de este medio, un momento de adoración a nuestro Padre Celestial, un momento de exaltación a nuestro Dios Todopoderoso. Así que sean bienvenidos y bueno, mientras que estemos enfrentando esta situación, vamos a seguir adorando al Señor por este medio. Pero también estamos felices porque gracias al Señor Dios nos ha permitido poder encontrarnos con algunos hermanos en la iglesia. Como lo hemos mencionado, estamos habilitando la iglesia para que los hermanos puedan llegar a orar. Precisamente no a un culto, puesto que aquí en Ecuador no contamos con la autorización hasta recibir las órdenes de las autoridades, podremos realizar los cultos. Pero la iglesia está disponible para los hermanos que quieran ir a orar, a buscar la presencia del Señor, así sean algunos minutos, poder estar allí. Y para mí ha sido de gran alegría poderme reencontrar con algunos hermanos que han dedicado un tiempo para Dios en ese horario de la mañana mientras que tenemos abierta la iglesia. Así que estamos gozosos por esto también, porque hemos podido reencontrarnos con algunos hermanos y esto ha sido de bendición. Si usted desea ir a la iglesia, usted que vive aquí en Quito y desea ir a la iglesia, todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde tenemos la iglesia disponible, estamos ahí para orar en su favor, para que usted también busque al Señor, porque entendemos que no es lo mismo orar en casa que en la iglesia, puesto que la iglesia es casa de Dios, es casa de oración. Así que si usted desea ir un tiempo, unos minutos, dedicar al Señor para orar a Dios, recuerde que todos los días la iglesia está abierta de 10 de la mañana a 2 de la tarde para que usted pueda allí orar al Señor y bueno, encontrarnos en un tiempo de crisis, de dificultad y entregarlo en las manos del Señor allí en la iglesia. No hay nada más lindo que poder clamar al Señor en la iglesia. Es una grande bendición. Y antes de proseguir a adorar, a exaltar el nombre de Jesús, quiero dar la bienvenida y saludar a los hermanos, algunos de los hermanos que han entrado a esta transmisión, se han unido con nosotros a esta hora. Saludamos en el nombre poderoso de Jesús a nuestra hermana Elena Pessoa, dice: la paz del Señor, pastor, Dios bendiga. Cristian Carrillo dice: muy buenas noches, pastor Giovanni, bendición desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Qué bendición desde la Patagonia, Argentina, acompañando este culto en casa. Bendiciones, hermano Cristian, hemos visto que usted siempre ha estado allí conectado con nosotros para adorar el nombre del Señor. Bendiciones, y al pueblo argentino que quizás nos está viendo también, bendiciones en el nombre de Jesús. Marta Cecilia dice: la paz del Señor Jesucristo, siervo, saludos desde Madrid, bendiciones del Dios Todopoderoso. Dios le bendiga, hermana Marta Cecilia, allí desde Madrid, bendiciones en el nombre de Jesús. Para mí es una alegría que también allí en Europa, en España, estén acompañándonos en este culto en casa. ¡Qué bendición! María Quispe dice: Dios le bendiga, pastor, saludos para usted y su familia desde Quito. Pido oración por mi familia. Bendiciones. Amén. Cuente con nuestro apoyo, hermana María, en el nombre de Jesús. Hermel Cuenca dice: gloria a Dios. Ana María dice: buenas noches, la paz del Señor desde Brasil.
Amén. Nelly Monserrate dice, el Señor bendiga, pastor. Amén. Hermel Cuenca dice, bendiciones, pastor, desde el norte de Quito. Amén. Ana María dice, pido oración por mí, Ana María. Vamos a orar, hermana Ana María. Elena Vera dice, bendiciones, pastor, desde el cantón La Maná. Pido oración por mi hijo y mi persona. Amén. Cuente con nuestro apoyo, hermana Elena. Vamos a orar. María Belupú dice, Dios le bendiga, pastor. Oración por la familia Martínez Belupú. La paz del Señor desde Piura, Perú. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y Israel Ayala dice, Dios bendiga, pastor Giovanni. Saludos desde Cristo Rey. Bendiciones, hermano Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Juliana Urméndez dice, pido oración por mi pareja Leonardo Ordóñez, por liberación y restauración de mi hogar. Amén. Desde Colombia. Qué bendición desde Colombia acompañando esta transmisión. Cuente con nuestro apoyo, hermana Juliana. Maritza Pérez dice, bendiciones, pastor. Saludos desde Panamá. Dios le bendiga, hermana Maritza. Bendiciones. Qué alegría que también desde Panamá estén unidos con nosotros a este maravilloso culto en casa. Bueno, muchas personas se conectan, reaccionan. Recuerde compartir. Comparta, querido amigo, esta programación, esta transmisión, para que lleguemos a más personas con una palabra de bendición y de edificación. Así que comparta esta transmisión. Ahí en la parte inferior de la pantalla de su dispositivo, usted le da la opción compartir. Y allí, de esta forma tan sencilla, tan fácil y tan simple, usted permite que más personas puedan conectarse y puedan recibir una palabra de parte del Señor a favor de sus vidas. Así que comparta esta transmisión, querido amigo, para que más personas sean bendecidas. Y amigos, hermanos, ¿qué les parece si en esta hora unidos alabamos el nombre de Jesús? Amén, estamos gozosos y como dice la Escritura, el que esté alegre, cante alabanzas. Y bueno, vamos a expresar este momento de alegría, alabando y exaltando el santo, bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Entonces allí le invito a que usted no se desconecte, no, acompáñenos, gócese en la presencia del Señor junto con nosotros, alabando el nombre de Cristo Jesús. Vamos con alegría de corazón, allí desde su casa, gócese, querido hermano, alabando el nombre del Señor. Vamos a gozarnos en esta hora con todo el corazón. Vamos a decirle al Señor: me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con
me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Aleluya, qué gozo poder en esta hora alabar el nombre de Jesús. Vamos a seguir cantando al Señor con toda la alegría de nuestro corazón. Vamos a cantar a Dios. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Vamos a cantar para Dios. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Declárelo conmigo en esta hora. Y aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aleluya, hemos sido llamados a alabar el santo, bendito y maravilloso nombre de Jehová. Vamos a cantar en esta hora. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu
que salva y quién es el que sana. Cristo es el que sana y quién es el que viene. Cristo es el que viene y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Anuncia por la mañana misericordia y fidelidad de noche. Anuncia por la mañana misericordia y fidelidad de noche. Alabado sea el nombre del Señor. Qué gozo, qué alegría inmensa poder alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice la alabanza, qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¿Cuánto lo pueden decir? ¿Cuánto lo pueden declarar? Qué bueno es alabarte, Jehová. En medio de estas situaciones difíciles, en medio de estas situaciones críticas, poder dar gloria y alabanza al Señor. Es bueno y maravilloso. Queridos amigos y hermanos, quiero elevar una oración como de costumbre para pedirle al Señor que sea ministrando esta maravillosa noche, este culto en casa que ya lo hemos iniciado alabando y adorando el nombre de Jesús. Vamos a orar para que, aleluya, el Espíritu Santo sea tomando el control de este momento y sea edificándonos y bendiciéndonos a través de su santa, bendita y gloriosa palabra. Así que, queridos amigos y hermanos, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para juntos bendecir el nombre de Cristo Jesús y pedir al Espíritu Santo su maravillosa guía. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a clamar en la presencia del Señor. Amado Dios, amado Rey, amado Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta maravillosa y gloriosa oportunidad que tú, Señor, nos entregas, Padre, de en esta noche poder cultuar en tu santa, bendita y gloriosa presencia. Poder, Señor querido, aleluya, elevar delante de tu presencia adoración, olor grato de alabanza, de adoración, de oración delante de tu presencia. Y te pedimos, Espíritu Santo, en este momento tan importante, donde vamos a compartir tu palabra, Señor, que tu pueblo pueda ser edificado, que tu pueblo pueda ser bendecido. Mira mi hermano que está del otro lado de su dispositivo, Señor, en esta noche. Te pido de manera poderosa y especial que vengas a edificar a este hermano, que vengas a bendecirlo, que vengas a fortalecerlo por el poder y la gracia de tu infinita misericordia. Sí, Señor, fortalece, bendice a este hermano, que este hermano sea tocado, quien vea esta transmisión y quien vea este video, Señor, pueda ser bendecido por tu gracia, tu poder y tu misericordia. Oh, sí, Divino Espíritu, glorifícate en esta maravillosa y gloriosa noche de bendición. Queremos, Señor, que tu palabra nos bendiga, nos edifique de manera poderosa y muy especial, Señor. Queremos ser fortalecidos. Damos gloria y honra a ti, Señor querido, porque tú nos permites en medio de estas situaciones alimentarnos espiritualmente, ser bendecidos espiritualmente, y estamos alegres por esto. Es por esta razón que clamamos, Señor, con todo nuestro corazón, que vengas con tu poder divino a fortalecernos y a bendecirnos, a edificarnos, Señor. Padre, también coloco en tus santas manos todos los pedidos de oración que están llegando en esta noche, en el tiempo que ha transcurrido de esta transmisión. Espíritu Santo, yo coloco delante de ti, Señor, cada pedido de oración. Este hermano que clama por sanidad, este hermano que clama por liberación, Señor, bendícele poderosamente, bendícele gloriosamente para tu honra y gloria. Oh, sí, Espíritu Santo, derrama de tu grande bendición sobre estos hermanos, y que ellos puedan testificar de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Sí, Señor amado, derrama la bendición y la victoria, derrama la bendición sobre tu pueblo, y que ellos, aleluya, testifiquen de tu gloria, de tu gracia y de tu poder en esta maravillosa noche
de bendición, Señor. Sabemos que tú has prometido grandes bendiciones y sabemos que lo que tú prometes, Señor, lo cumples, pues tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Oh, gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples tus promesas y que nuestros hermanos van a testificar de ello, van a testificar de tu gracia, tu poder y tu misericordia. Gracias, Rey bendito, Rey amado, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, mi Rey, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Damos la gloria, damos la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial por este momento maravilloso de oración. Y quiero invitarle, querido amigo, a que tome su Biblia. Vamos, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, a la palabra del Señor, a lo más importante que es el estudio de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y en esta hora, queridos amigos y hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón compartir un mensaje que sin duda alguna va a ser de tremenda bendición y de tremenda edificación, que a lo largo de todos estos jueves vamos a ir estudiando. ¿De qué se trata, pastor? Vamos a mirar acerca de las 7 iglesias que vemos reflejadas en el libro de Apocalipsis. Amén. Y vamos a estudiar el mensaje que el Señor entregó para estas iglesias y cómo el Señor también nos entrega un mensaje a través de estas mismas cartas que vamos a leer. Vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar a la iglesia actual, a la iglesia de estos tiempos. Así que vamos a iniciar a partir de hoy el estudio de las 7 iglesias del Señor, de las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis. Así que yo le invito a que todos estos jueves usted pueda dedicar este tiempo para el Señor con el fin de aprender el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros a través de este mensaje, de estas cartas a las 7 iglesias. Amén. Y comparta para que más personas puedan aprender y puedan ser bendecidas y edificadas a la luz de este estudio de la palabra del Señor. Primeramente vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 1. Si usted tiene su Biblia a la mano, por favor le invito a que me acompañe en este momento a leer el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. El primer mensaje que vamos a ver es a la iglesia de Éfeso. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Voy a leer con la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, que nos edifiques y que nos bendigas de manera poderosa y muy especial a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye y escucha lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Queridos amigos y hermanos, como les mencionaba, a partir de hoy vamos a iniciar este maravilloso estudio el mensaje de las cartas que el Señor dirige a las 7 iglesias. Vale la pena recordar que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el apóstol que tuvo más durabilidad, es decir, tuvo más años de vida que los demás apóstoles. Fue el único apóstol que murió siendo viejo. Pero este apóstol escribe este libro de Apocalipsis en una isla llamada Patmos, en una cárcel de mucha seguridad. Y allí Juan fue inspirado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo Juan ve una serie de visiones con el fin de dar un mensaje a toda la iglesia en general. Pero aquí vemos cómo el Señor entrega este mensaje enfáticamente a 7 iglesias. Vamos a ver la primera de ellas, la iglesia de Éfeso. Éfeso, queridos amigos y hermanos, era una ciudad muy próspera, ubicada en el continente asiático y ubicada exactamente en una costa. Era una ciudad costera, por lo tanto era una ciudad muy próspera, era una ciudad que se le reconocía como la pequeña puerta de Asia, ya que allí en esas épocas la mayoría de comercio de embarcaciones llegaban a los puertos de Éfeso. Los puertos de Éfeso no eran muy grandes, pero era como la principal llegada de muchos comercios, de muchas cargas, de muchas mercancías allí a Éfeso. Gracias a esto, Éfeso tenía un movimiento comercial muy fuerte y por lo tanto era una ciudad reconocida en el ámbito económico. Éfeso también era una ciudad muy turística. Muchos romanos, griegos, gustaban de visitar Éfeso, ya que era una ciudad muy turística. Su estructura era muy llamativa. Éfeso se distinguía sobre todo por tener uno de los templos más grandes de estas épocas. Era el templo de la diosa Artemisa, o comúnmente conocida como la diosa Diana. Se dice que este templo era 4 veces más grande que el templo que había en la ciudad en Grecia para la diosa Atena. Era un templo mucho más grande, y esto llamaba la atención de los turistas de conocer este templo tan grandioso, tan especial, ya que en esas épocas era considerada como una de las maravillas del mundo. Al tener este templo, se le podía reconocer que Éfeso era una ciudad muy idólatra, pues se elevaba este culto a esta diosa llamada Artemisa o Diana, la cual era una diosa que tenía mucho que ver con la fertilidad. Por lo tanto, sus cultos, sus rituales eran enfocados en los deseos, en los placeres sexuales. Se dice que las sacerdotisas ejercían la prostitución como un servicio de culto a su diosa, y se dice que se llevaban a cabo orgías y todo esto como parte del culto a esta falsa diosa llamada Diana. De esta forma se reconocía la ciudad de Éfeso. Igualmente era muy turístico porque Éfeso tenía como especie de teatros. Un teatro tenía capacidad para 20,000 personas, y el anfiteatro llegaba a albergar a más de 100,000 personas. En estos lugares se hacían olimpiadas, Juegos Olímpicos, deportes, y por esta razón Éfeso era una ciudad muy turística. Pero como les mencionaba anteriormente, era una ciudad donde igualmente abundaba la idolatría, donde abundaba el pecado, porque como les mencioné, los rituales eran completamente desordenados, orgías, cosas que delante de la presencia de Dios eran abominables o son abominables y desagradables a la presencia del Señor. Pero afortunadamente allí llegó la iglesia. Y como vaso en las manos del Señor, para ello fue utilizado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
llevó el evangelio de Cristo a aquel lugar. La iglesia del Señor fue fundada, el evangelio de Cristo fue predicado en medio de tanta idolatría, en medio de tanto pecado. El evangelio de Cristo fue predicado y muchas personas de Éfeso empezaron a aceptar el evangelio de Cristo. Dejaron a un lado a su diosa llamada Artemisa o Diana, dejaron sus rituales y empezaron a elevar una adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Y durante los años la iglesia de Éfeso se consolidó. Allí estuvieron diferentes siervos como pastores. Apolos fue un hombre que pastoreó la iglesia de Éfeso. Timoteo, e incluyendo el apóstol Juan, ejerció su pastorado en Éfeso. Entonces tenemos una historia muy importante de cómo llegó la iglesia a Éfeso, a una cultura que no creía en Dios, que no adoraba a Dios, pero allí llegó el evangelio de Cristo y fue recibido. Aunque los corazones estaban inclinados al pecado y a la adoración a otros dioses, Dios tocó el corazón de los habitantes de Éfeso para que adoraran y exaltaran el nombre del Señor. Y bueno, a lo largo de los años la iglesia se consolidó. Pero ahora Dios envía un mensaje para esta iglesia y es a lo que vamos a ir en esta maravillosa noche. Vamos a ver cuál es el mensaje del Señor para esta iglesia en Éfeso luego de haber sido consolidada. Dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es importante considerar que esta carta fue, obviamente, fue escrita por el apóstol Juan, pero quien diseñó o quien fue el autor de esta carta fue nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Fíjese las descripciones que da: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, y esto tiene un significado muy importante. Las 7 estrellas significan, aleluya, los 7 pastores, los 7 líderes de estas iglesias, y los candeleros significan la misma iglesia. Es importante notar también que en el versículo 1 dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia. Quizás a primera vista podemos definir que el ángel es un ser celestial que tiene alas y son los que cuidan de nosotros. Podemos deducir que es un ser espiritual, pero si analizamos bien, el ángel de la iglesia no es precisamente este ser espiritual con alas que está constantemente en la presencia de Dios adorando al Señor, no, sino que el ángel de la iglesia es el líder, el pastor de aquella iglesia. Recordemos que los pastores son como ángeles que Dios pone frente a la iglesia. Entonces esta carta va dirigida tanto al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia, como a las iglesias. Aquí está el significado de los candeleros. Recordemos que el candelero era una herramienta con el propósito de dar luz. Y recordemos que la misión de la iglesia del Señor es dar luz a la gente en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad, en medio del pecado. Entonces, los candeleros, el candelero representa la iglesia en sí. Son 7 candeleros. El mensaje va dirigido a las 7 iglesias, y las 7 estrellas vienen siendo los 7 líderes, los 7 pastores. Entonces vale la pena recalcar que este mensaje va dirigido tanto al pastor como a la iglesia de Éfeso, a los integrantes de la iglesia en Éfeso, que deben ser como candeleros. ¿Para qué sirven los candeleros? Repito, para iluminar. La iglesia en estos tiempos, ¿qué debe hacer? Y también en esos tiempos, iluminar al mundo de las tinieblas, del pecado. Amén. Y bueno, en esta carta, el Señor empieza diciendo: yo conozco tus obras. Versículo 2. Yo conozco tus obras.
sabemos que Dios siempre conoce y conocerá cada una de nuestras obras. Por eso no cabe duda que esta carta fue escrita por el propio Jesús. Uno de los atributos de Jesús es la omnisciencia. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Por esta razón, queridos amigos y hermanos, es que aquí en esta carta el Señor dice: yo conozco tus obras. Y aún en estos tiempos, el Señor nos dice también a nosotros: yo conozco tus obras. Dios sabe lo que hacemos en la iglesia, en la casa, en la calle, en el colegio, en el trabajo, a donde nosotros vayamos, a donde nosotros nos encontremos, a donde nosotros estemos. Querido amigo y hermano, Dios conoce nuestras obras. Quizás nosotros podemos ocultar nuestras obras a los hermanos de la iglesia, al pastor de la iglesia. Quizás en la iglesia podemos ser un tipo de persona, pero quizás en el trabajo, en la calle, somos otro tipo de personas. Y quizás el pastor no lo ve, quizás los demás hermanos de la iglesia no lo pueden ver, pero aquí el Señor nos deja algo muy claro, y es que Él conoce nuestras obras. Declárelo allí en su casa: Dios conoce mis obras. Dios conoce lo que yo hago en mi casa, en mi trabajo. Mientras que otras personas no me ven, mientras que los hermanos de la iglesia no me ven, Dios conoce lo que yo estoy haciendo y me ve. Entonces aquí vemos primeramente al Señor declarando: yo conozco tus obras. Y es interesante ver cómo el Señor empieza a elogiar la iglesia de Éfeso. Le dice: y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primero, aquí el Señor empieza elogiando la iglesia de Éfeso, y el elogio empieza de que el Señor conoce su arduo trabajo. Podemos ver a simple vista que la iglesia de Éfeso era una iglesia que se identificó por ser una iglesia trabajadora, una iglesia que se distinguió por trabajar, por servir fuertemente en medio de un lugar tan pecaminoso, en medio de un lugar tan lleno de idolatría. La iglesia de Éfeso se distinguió por siempre trabajar arduamente. Y era tan arduo el trabajo, aleluya, que muchas veces, como dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces podemos ver aquí, gloria al Señor, que a pesar del arduo trabajo que ellos realizaban, no desmayaban. Eran firmes, eran constantes trabajando para el Señor. Yo me imagino a estos hermanos saliendo a evangelizar por las calles, predicando el evangelio de Cristo, visitando a los hermanos, mejor dicho, de una u otra forma sirviendo, quizás preparando el coro de la alabanza, preparando el coro de adoración. Y esto es un lindo ejemplo, porque algo que Dios quiere de nosotros es que seamos diligentes en cuanto al trabajo y al servicio de Dios. Recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su trabajo para el Señor fue arduo. El Señor, por ejemplo, en Mateo, gloria al Señor, al principio de Mateo, en el capítulo 5, podemos ver al Señor Jesús iniciando el Sermón del Monte. Luego de terminar el Sermón del Monte, en el capítulo 8, desciende del monte y se encuentra un leproso y lo sana. Luego ahí mismo en el capítulo 8 se encuentra a un centurión y pidiendo sanidad por el siervo y también lo sana. Luego llega a la casa de la suegra de Pedro y ve que la suegra de Pedro está enferma con fiebre y el Señor extiende su mano y la sana.
Y cuando sucedió esto, ahí en la casa de Pedro dice la Biblia que trajeron a muchos enfermos, muchas personas oprimidas por espíritus malignos, y todas estas personas fueron sanas y libres por el poder de Dios. Ese día podemos ver a simple vista que ese día Jesús hizo un arduo trabajo. Toda la mañana estuvo en el monte predicando, por eso se le denomina el Sermón del Monte. Estuvo dando un mensaje maravilloso. Terminó su mensaje, sanó a un leproso, sanó al siervo del centurión y sanó a la suegra de Pedro. Cuando terminó esto, a la tarde, ya era tarde, ya iba a anochecer, cuando le trajeron a muchas personas endemoniadas, a todas las liberó, le trajeron personas enfermas y a todas las sanó. Recordemos que Jesús vino siendo hombre. Imagínense cómo terminó ese día nuestro Señor Jesucristo. Obviamente cansado. Recordemos que había momentos en que Jesús, por ejemplo, cuando Jesús calma la tempestad, dice la Biblia que mientras que sucedía la tempestad, Jesús estaba durmiendo en la popa de la embarcación. Y en medio de la tempestad, imagínense el sueño tan profundo que tenía Jesús, que la tempestad ni siquiera le despertó. Tuvieron que ir los discípulos a levantarlo y a despertarlo y a decirle: Señor, levántate, mira que perecemos. Esto nos da a entender que Jesús tenía un arduo trabajo, tan arduo que obviamente en su condición humana sentía cansancio. Esto es un ejemplo maravilloso para la iglesia en estos tiempos. Dios quiere una iglesia que trabaje arduamente para su obra, que sirva al Señor con esfuerzo, con denuedo. Quizás va a originar cansancio, sí, pero es interesante ver que la iglesia no desmayaba. Quizás se sentían cansados, quizás se sentían sin fuerzas por todo el servicio que ellos hacían en Éfeso, pero lo que identifica aquí el Señor, el mismo Señor Jesucristo, es que no desmayaban. Era una iglesia esforzada, era una iglesia valiente, era una iglesia que no desmayaba en el servicio de Dios. Y eso es importante, no desmayar en el servicio a Dios. Es triste a veces ver en nuestros tiempos cuántas personas renuncian, pertenecen a un grupo de evangelización y empiezan a toda máquina con ese deseo de evangelizar, con ese deseo de predicar el evangelio en las calles, en los hospitales, etcétera. Pero sabemos que el enemigo lucha, el enemigo no está contento de ver al pueblo del Señor sirviendo y trabajando arduamente. Así que el enemigo empieza a luchar, empieza a desanimar, y es triste ver cuánta gente resulta siendo víctima de los ataques del enemigo. Cuánta gente empezó con deseo de servir al Señor, de decir: pastor, voy a evangelizar, inclúyame en el grupo de evangelización, inclúyame en el grupo de visitas, pero con el tiempo como que ese ánimo se aplaca, desmayan y se desaniman, y después van a la oficina del pastor a decir: pastor, ya no quiero pertenecer al grupo de evangelización, estoy cansado. Pastor, es que hay muchos problemas, veo que hay contiendas, veo que hay chismes, y como que veo que algunos no cumplen. Pastor, yo me cansé, yo ya renuncio. Desmayó al servicio en la obra de Dios. La iglesia de Éfeso era una iglesia que no desmayó. Y Dios quiere darnos, a través de este mensaje, a través de este elogio que da para la iglesia de Éfeso, Dios quiere darnos un mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Dios no quiere que desmayes. Dios no quiere que te rindas en el servicio que tú has prometido hacer para Dios. Hay que servir al Señor sin desmayar. Pruebas van a venir, luchas van a venir, el enemigo va a utilizar a X o a Y persona, pero está en tu decisión decir: voy a permanecer, o sencillamente me rindo, no puedo más, no doy más, no voy a salir más a evangelizar, voy a decirle al pastor que no cuente conmigo, que ya no quiero evangelizar. Entonces no debe ser así. Dios quiere ver una iglesia esforzada, una iglesia, aleluya, que trabaje con arduo trabajo y con paciencia.
Pues en el versículo 2 dice, tu arduo trabajo y paciencia. Esto debe ir de la mano, el trabajo y la paciencia. ¿En qué consiste la paciencia? Precisamente consiste en soportar los momentos difíciles, los caracteres difíciles, los caracteres fuertes de las demás personas. En eso consiste la paciencia. Y hay gente que no tiene esa paciencia, que a la primera están renunciando, pastor, ya no quiero integrar más el grupo de evangelización. ¿Cuántos o cuántas hermanas prometieron integrar un grupo de alabanza? Pastor, quiero integrar el coro de la iglesia. Quiero integrar el grupo de la juventud de la iglesia, pastor. Pastor, quiero integrar el coro de alabanza de la iglesia. Gloria a Dios, qué bendición, hermano, hermana, bienvenido. Pero como les mencioné anteriormente, el enemigo lucha. El enemigo no está feliz de que usted sirva a Dios, de que usted evangelice, de que usted integre un grupo para alabar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Te va a colocar tropiezos, va a poner incertidumbre, va a generar dudas. Y es triste ver cuántos resultan siendo víctimas del enemigo. Entraron con un ánimo tremendo a pertenecer al grupo de la juventud, al coro de alabanzas, al coro de jóvenes, al coro de señoras. Pero cuando empezó la lucha, la prueba, van a la oficina del pastor, van a donde el pastor, pastor, no soporto más, ya no quiero integrar el coro de alabanza, el coro de hermanas, el coro de jóvenes, no, es una lucha, pastor, algunos no cumplen, otros sí cumplen, la hermana me mira feo, el hermano no me saluda, y ahí el hermano desmaya. Retengamos el ejemplo de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que servía sin desmayar. Era una iglesia que trabajaba con paciencia, y paciencia precisamente trata de soportar los momentos difíciles y soportar los caracteres difíciles, fuertes. Eso es la paciencia. Querido amigo, ¿tiene usted paciencia para soportar el carácter de X o Y persona? Cuando integras el grupo de evangelización, tienes esa paciencia. Cuando integras el grupo de coro de señoras, de coro de jóvenes, tienes esa paciencia para soportar el carácter de X o Y hermano, o para soportar las pruebas y luchas que se levantan en contra de ti. Tienes esa paciencia, querido amigo y hermano. ¿Estás dispuesto a soportar? Ahí es donde vamos a ver la diligencia en el servicio de la obra del Señor. Eres diligente. Cuando hablamos de ser diligentes, es ser apasionados, es ser esforzados, es poder cumplir con la labor que queremos hacer para el Señor. Entonces, te pregunto, querido amigo y hermano, obrero, obrera, pastor, joven que me escuchas, hermana que integras un grupo, ¿has tenido paciencia? ¿Estás dispuesto a soportar, a trabajar arduamente? O quizás eres de las personas que ante el primer desacuerdo, ante la primer mala mirada, tú dices, no, yo me voy, aquí no hay amor. Aquí esto no parece de cristianos, porque esos son los comentarios. Y se desaniman y no vuelven. Entonces, qué lindo poder retener lo que la iglesia de Éfeso tenía. Eran gente esforzada, era gente que trabajaba con mucho fervor, con ardua labor. Por eso el Señor elogia a la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia reconocida por su paciencia, porque sufría, ha sufrido. Versículo 3 dice, y ha sufrido. Oh hermano, dentro de este camino del Señor debemos estar dispuestos a sufrir. Recordemos que Jesús sufrió por nosotros, y el hecho de nosotros ser cristianos significa, aleluya, seguir el camino de Cristo, seguir las mismas pisadas de Cristo. Y Cristo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, querido amigo y hermano, sufrió. ¿Está usted dispuesto a sufrir? Oh hermano, hay gente que no quiere sufrir, hay gente que no quiere soportar. Por eso, ante la más mínima presión,
están entregando. No, pastor, yo ya no voy a servir más en el grupo de evangelización. Pastor, yo ya renuncio al grupo de señoras, al coro de señoras. Pastor, renuncio al coro de jóvenes. Pastor, renuncio a este cargo. Pastor, no renuncio a esta iglesia que usted me dijo que dirigiera porque los hermanos son difíciles, no soporto más. Ahí, ante esta renuncia, estamos demostrando que no tenemos paciencia, que no estamos dispuestos a sufrir, que no estamos dispuestos a soportar. Nuestro trabajo, nuestro servicio en la obra del Señor es probado, hermanos. Y Dios prueba nuestro servicio en la obra para ver qué tan pacientes somos, qué tanto amamos al Señor. Porque es interesante ver, aleluya, en el versículo 3, cómo el Señor elogia a la iglesia de Éfeso diciendo: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. La iglesia de Éfeso trabajaba con fervor, con ardor, por amor al nombre del Señor. Si nosotros amamos a Dios, querido amigo, servimos con fervor. Y no vamos a desmayar en nuestro servicio. Vamos a seguirlo haciendo con fervor. Si tú, querido amigo que me estás viendo, obrero, obrera, amas al Señor, tu servicio lo vas a hacer con amor y no vas a renunciar, no vas a desmayar. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Y esto es maravilloso. Entonces, el amor hacia Dios no nos va a permitir renunciar al servicio a Dios. Esto es muy importante, queridos amigos. Entonces, es bueno tomar este ejemplo de la iglesia de Éfeso. Ahora, otra característica por la cual el Señor elogia a la iglesia de Éfeso, la vemos en estos mismos versículos 2 y 3. Dice la Biblia en el verso 2, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí encontramos la segunda característica por la cual el Señor elogia a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que le gustaba discernir. Era una iglesia que le gustaba poner a prueba, gloria al Señor, a los apóstoles. A lo que venían los apóstoles a decir, lo colocaban a prueba si era bíblico o no era bíblico. Y allí, gloria al Señor, se daban cuenta quiénes eran los mentirosos y quiénes eran los verdaderos. Era una iglesia que no comía entero. Era una iglesia que gustaba de escudriñar y gustaba poner a prueba los espíritus, gustaba poner a prueba a los apóstoles, aquellos que se decían ser apóstoles, aquellos que se decían ser profetas y resultaban siendo falsos. Entonces, el Señor elogia a esta iglesia porque era una iglesia que gustaba de escudriñar la palabra. Porque el que escudriña la palabra pone a prueba lo que dice un apóstol, lo que dice un ministro, y puede discernir si eso es de Dios o no es de Dios. Si un profeta viene a entregar un misterio, pues esta iglesia podía discernir si eso era de Dios o no era de Dios. ¿Y por qué lo hacían? Porque tenían conocimiento, porque les gustaba escudriñar. No comían entero. No se dejaban llevar porque X o Y persona, apóstol, profeta, les decía: Dios me dijo que tenían que hacer esto y eso debían hacer. No, ellos ponían a prueba, como dice la Biblia en Apocalipsis, y como también dice el Señor, que hay que poner a prueba los espíritus, si son o no son de Dios. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos discernir si un espíritu es o no es de Dios? Esto lo logramos primero con la ayuda de Dios, pero también con su palabra. Y esto lo logramos a través de un estudio de la palabra del Señor. Yo me gozo con aquellos hermanos que gustan de escudriñar, que están ahí atentos y que están escudriñando y que están comprobando si lo que ha sido predicado es o no es de Dios. Estos son hermanos que no van a ser un blanco fácil para el enemigo. Y otra causa por la cual Dios elogia a la iglesia de Éfeso, lo vamos a encontrar, aleluya,
en el versículo 6, que es algo similar a esto de poner a prueba lo que es o no es de Dios. Versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran esas obras de los nicolaitas? De los nicolaitas. ¿Cuáles eran esas obras? Se dice, no hay un detalle exacto que quizás la Biblia nos dé quiénes eran estas personas, pero se dice, algunos estudiosos afirman que eran seguidores de un varón llamado Nicolás. Nicolás viene de la palabra Nico, o nicolaitas, viene de la palabra Nico, que significa gobernar, liderar, dirigir, ordenar, mandar, y laitas significa pueblo. Entonces aquí viene la primera afirmación de algunos estudiosos. Se dice que estos nicolaitas eran sacerdotes que gustaban mucho de manipular a la gente, porque ellos se creían los líderes y gustaban de dominar a la gente, y lo que ellos hablaban sí o sí debía hacerse sin ninguna recriminación. Esta es una afirmación. Y la segunda afirmación es que estos nicolaitas eran seguidores de un hombre llamado Nicolás, como les hablaba anteriormente. Y este hombre llamado Nicolás, una de las doctrinas que él enseñaba era que para conocer y para evadir el pecado había que vivir el pecado, conocer el pecado. Es decir, practicar el pecado para conocerlo y así poder evadirlo. En otras palabras, de forma directa, este hombre mandaba a sus seguidores a cometer pecados para así ellos fortalecerse y con el tiempo decirle no al pecado. Si querían evadir el adulterio, este hombre les enseñaba que tenían que adulterar para que pudieran dominar ese pecado. Si les hablaba del pecado de la fornicación, pues él les enseñaba que tenían que fornicar para sí mismo fortalecerse en ese pecado. Era una doctrina que, en otras palabras, predicaba el libertinaje. Pueden pecar, háganlo con el fin de conocer y de fortalecerse más en ese pecado. Entonces la iglesia de Éfeso aborrecía esa doctrina, y como dice el Señor, yo también aborrezco esa doctrina. ¿Por qué los de Éfeso aborrecían esa doctrina? Porque eran conocedores de la palabra, porque les gustaba escudriñar la palabra de Dios, porque ellos no eran de comer entero, de decir, oye, este hombre Nicolás está enseñando esto, hay que practicarlo, debe ser un hombre de Dios, él sabe esa forma de liderar, esa forma de gobernar. Pero no, ellos sabían que no era correcto, porque tenían las epístolas del apóstol Pablo, tenían conocimiento de las sagradas escrituras, y esto les motivaba a evadir todas estas falsas enseñanzas. Llegaban hombres haciéndose pasar por apóstoles a enseñar algo completamente fuera del evangelio, pero como ellos estaban bien nutridos por la palabra, podían discernir que este apóstol era un mentiroso. Qué lindo es tomar también este ejemplo de la iglesia de Éfeso en nuestros tiempos. Poder nosotros discernir si este siervo, si este pastor, si este profeta está declarando algo que eso no es de Dios a través de la palabra. Poder discernir. Es triste ver cuánta gente se deja engañar por supuestos pastores, por supuestos maestros que enseñan algo incorrecto, algo que no tiene fundamento bíblico. Y es triste ver cuánta gente resulta siendo seguidora de estas personas, engañadas. ¿Cuánta gente se deja engañar? ¿Y por qué se dejan engañar? Porque no gustan de escuchar palabra de Dios, no les gusta escudriñar, no les gusta leer, no les gusta prestar atención a una predicación.
Quizás cuando iban a la iglesia se sentaban y cuando el pastor estaba predicando miraban el reloj. Uy, ¿a qué horas el pastor va a empezar a orar por sanidad? ¿A qué horas el pastor va a empezar a orar por milagros? El pastor está solo predique y predique y nada que termina, nada que ora por milagros. Yo quiero ser sano de esta enfermedad, yo quiero salir revelado. Entonces estas personas, para los falsos profetas, maestros, apóstoles, son un blanco fácil para ser engañados, para engañarlos. Y esto no debe ser así. Qué lindo es poder ir a la iglesia a decir: quiero alimentarme, quiero escuchar palabra de Dios, quiero aprender más de la Escritura, quiero que Dios hable a mi vida. Poder decir: voy a ir a la iglesia porque quiero que Dios hable a mi vida, quiero que el Señor me oriente. Pero cuánta gente dice: voy a ir a la iglesia a ver si el Señor me bendice, me sana. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy en contra de que usted le pida a Dios una bendición, no estoy en contra de que usted le pida a Dios por un milagro, no, al contrario. Tenemos derecho a ser bendecidos. Podemos recibir milagros porque tenemos un Dios omnipotente, un Dios que tiene el poder de hacer milagros y sanidades extraordinarias. Pero yo creo bíblicamente que nuestro principal objetivo de ir a la iglesia, de buscar a Dios, es porque queremos aprender más de Él. Es porque queremos que el Señor nos corrija. Entonces, como le venía diciendo, cuánta gente cuando iba a la iglesia, cuando teníamos cultos en la iglesia, iban a la iglesia, pero no estaban de pronto con el deseo de escuchar palabra de Dios, sino con el deseo de salir revelados, de recibir una administración de sanidad, de milagro, de liberación. ¿Cuánta gente iba a la iglesia y llegaban tarde, no a la hora de la predicación, sino a la hora de la administración de los dones del Espíritu Santo? Entonces, cuando sucede esto, esta gente resulta siendo engañada de forma fácil, porque no les gusta recibir la enseñanza. Ahora estamos transmitiendo la palabra de Dios por este medio, por las plataformas virtuales, por Facebook y por otras redes sociales, pero más por Facebook. ¿Y cuánta gente, queridos amigos y hermanos, cuando están de pronto escuchando ahí el mensaje, se aburren? Y como sabemos que Facebook tiene muchas distracciones, entonces me voy a salir y voy a mirar otras cosas. Ya miré lo suficiente, ya escuché lo suficiente. Y se dejan llevar por la distracción. No gustan de hacer un culto completo para Dios o de escuchar el mensaje de Dios completamente, sino que a la mitad del mensaje, ahí quizás la persona dice: no quiero escuchar. Y le repito, como Facebook tiene muchas distracciones, entonces se deja llevar por las distracciones. Entonces, cuando estamos en esta situación, nos estamos tornando blanco fácil para que el enemigo utilice a cualquier persona y nos engañe. Es por esta razón, queridos amigos y hermanos, que debemos tomar el ejemplo de la iglesia de Éfeso, por la cual la iglesia de Éfeso recibió un elogio del Señor, porque Dios se agrada de una iglesia que escudriña su palabra, que lee su palabra, que tiene sed de la palabra de Dios, que dice: bueno, llegó la hora del culto, llegó la hora del culto en casa, vamos a escuchar palabra de Dios. Yo me gozo leyendo comentarios de algunos hermanos que dicen: pastor, estoy preparado para recibir palabra de Dios. Pastor, estoy listo para escuchar palabra de Dios en esta noche. Yo digo: gloria a Dios, porque estos hermanos tienen el deseo. Y eso es una bendición. Cuando el hermano amanece el día y agarra la Biblia y empieza a escudriñar, y lo que no entiende lo consulta, le pide la dirección a Dios o pide ayuda a un pastor, a un siervo, para poder aclarar sus dudas. Esto es lindo. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Una iglesia que se interese por aprender más de su palabra. Por decir: pastor, por decir: Señor, estoy dispuesto en esta noche a escuchar tu palabra. Yo me gozo. Me gozo cuando la gente escribe este tipo de comentarios. Y escriben: pastor, me ha edificado la palabra, de verdad me ha bendecido, me ha fortalecido. ¿Por qué? Porque es gente interesada en escuchar palabra de Dios. Pero como te decía anteriormente, hay otras personas que sencillamente escuchan un ratito y no, ya me voy a hacer otras cosas. No tienen la suficiente fuerza de esmerarse
para escuchar palabra de Dios. Entonces, hermanos, si no queremos ser blanco de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos apóstoles, escudriñemos la Biblia y allí podremos discernir si lo que dice este siervo es o no es de Dios, si esa visión, si esa revelación es o no es de Dios. Y de esta forma no vamos a ser blanco fácil del enemigo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, estos son ejemplos que hay que seguir de esta iglesia de Éfeso, que fue una iglesia, aleluya, esforzada, servidora, una iglesia que sufrió, que soportó, una iglesia que no se dejó engañar porque tenían el discernimiento, porque gustaban de oír palabra de Dios, palabra del Señor. Pero ahora viene la reprensión. No todo fue color de rosa para la iglesia de Éfeso. Vino la reprensión. Versículo 4 dice la Biblia: pero tengo contra ti, aquí viene la queja, que has dejado tu primer amor. Qué fuerte, ¿no? Usted de pronto preguntará, aquí podemos llegar a la pregunta, pero pastor, ¿cómo fue que la iglesia de Éfeso se descuidó en esa parte? Si era una iglesia servicial, si era una iglesia que trabajaba, ¿y cómo fue que el Señor les hace este reclamo de que han dejado el primer amor? Si minutos atrás estábamos mencionando que ellos trabajaban arduamente por amor al nombre del Señor, entonces ¿por qué viene esta reprensión? Y yo quiero que presten mucha atención a esto, queridos amigos, porque este mismo problema ha venido repercutiendo a la iglesia actual. Sí, así como lo oye, este mismo problema viene repercutiendo a la iglesia actual. ¿Cuál problema, pastor? Quiero explicarte algo. Una cosa es el servicio a Dios y una cosa es mi comunión, mi intimidad con el Señor. Estas dos deben ir de la mano, pero la intimidad con Dios es algo que el Señor aprecia. Y en mi intimidad con Dios es que yo demuestro cuánto amo a Dios. En mi intimidad con el Señor yo demuestro cuánto le amo. Mientras que el servicio es otro campo. Te explico. Hay personas, hay creyentes que sirven, así como la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se esforzaba, trabajaba, servía, evangelizaba, hacía preparativos, campañas fuertes para evangelizar. Quizás tenían un lindo grupo de alabanzas y todos estaban allí sirviendo y trabajando arduamente. Pero habían descuidado su comunión con Dios. ¿Cómo es esto? No oraban, no tenían un tiempo para dedicar en oración al Señor en su casa. Levantarse a la madrugada, estaban cansados, se dedicaron al trabajo, pero descuidaron la comunión. No quiero que me malinterprete, no quiero decir que servir a Dios sea algo que el Señor no considere, no, porque el Señor elogió a la iglesia de Éfeso por su servicio, pero el Señor no estaba de acuerdo que descuidaran su comunión con Él. Para que usted entienda mucho mejor, quiero recordarte acerca de María y Marta. María y Marta componían una familia que tenían un tremendo aprecio y un tremendo cariño al Señor Jesucristo. Y cuando Jesús llegó a la casa de María y Marta, usted podrá recordar que María se sentó a los pies del Señor Jesús para escuchar el mensaje del Señor Jesús. Mientras que Marta se dedicó al servicio, a las labores de casa. Y es que en esas épocas era una ley, la mujer no tenía derecho a postrarse ante los pies de un rabí a escuchar el mensaje. No, la mujer debía dedicarse a las labores. Pero más sin embargo Jesús le permite a María, porque para Jesús es importante que nos postremos a sus pies, a recibir de Él, a tener comunión, intimidad con el Señor. Y Marta estaba ocupada en los quehaceres de la casa, que también eran importantes.
pero no tanto como estar a los pies de Jesús. Y cuando Marta le fue a reclamar al Señor, porque el reclamo de Marta fue directo para el Señor, le dice: Señor, no tienes cuidado de que María ha estado ahí nomás sentadota y yo, Señor, tengo que ver todas las cosas de la casa. Señor, dile a María que me ayude. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás por los labores de la casa. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esto simboliza cómo María estaba en la comunión, en la intimidad con Dios. Te digo algo, querido amigo y hermano, quizás muchos de nosotros, los obreros, los pastores, nos dedicamos al arduo trabajo en la obra de Dios, a evangelizar, a visitar, a formar parte de un grupo. Y esto es una bendición, claro que sí, es una gran bendición. Pero a veces estamos tan metidos en esto que olvidamos ese amor, esa intimidad con el Señor, ese tiempo de oración. De decir: voy a levantarme a la madrugada y voy a orar. Voy a dedicar este tiempo al Señor. Voy a dedicar este tiempo, ir a la iglesia temprano a orar al Señor. Como te decía anteriormente, el problema del primer amor que menguó en la iglesia de Éfeso, ese problema ha repercutido en muchos creyentes hoy día. ¿Cómo ha repercutido? ¿Cuántos hermanos quizás son escalados para predicar la palabra de Dios? Y en su primer amor quizás se preparaban con campañas de ayuno, de oración. Bueno, el pastor me señaló que debo predicar en esta fecha y me voy a preparar en oración y en ayuno. Y cuando llegaba la fecha de predicar, éramos los primeros en llegar a la iglesia a orar. Señor, respáldanos. Queremos ver tu gloria en este mensaje, en la predicación que voy a dar. Y así predicaban muchos la palabra del Señor anteriormente. Pero ahora ¿cuántos hermanos que son escalados, obreros, dirigentes y hasta mismos pastores van a ir a predicar la palabra de Dios y llegan a la hora que les toca predicar? Lo cual no les da un tiempo ni siquiera de doblar rodillas por unos 30 minutos y decir: Señor, úsame, respáldame, guíame, sino que llegan directo, se colocan la corbata, el saco, la hermana se coloca su bata de obrera, se mira en el espejo y corre rápido al altar para predicar el mensaje. ¿Y dónde quedó esa comunión? ¿Dónde quedó ese momento de decir: Señor, usa mi vida, respáldame en este mensaje? ¿Cuántos han perdido ese primer amor? ¿Cuántos quizás, repito, son escalados para predicar, son escalados para hacer un servicio de alabanza, de adoración a Dios, de oración, de hacer la primera parte? ¿Y cuántos ya no les importa? Llegan a la hora que pueden, otros llegan retrasados. Pastor, es que tuve muchas cosas que hacer y me llegué tarde. Pero voy a subir al altar, voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, cantar una alabanza, predicar. ¿Y dónde quedó esa comunión? ¿Dónde quedó ese esfuerzo de decir: voy a llegar temprano a orar y a decirle al Señor que me guíe? Porque sin el Señor no soy nada, sin el respaldo de Dios no soy nada. ¿Cuántos creyentes se han enfriado en ese primer amor? ¿Cuántos creyentes antes llegaban temprano a la iglesia a orar? Y había ese ministerio lindo de oración donde el pastor convocaba a los hermanos: hermanos, vamos a orar a las 7 de la mañana, vamos a estar todos unidos en oración. Hermanos, vamos a orar a las 8 de la mañana. Si era en la noche, hermanos, vamos a orar de 7 a 8 de la noche. Y todos los hermanos llegaban al ministerio de oración con esfuerzo, con amor. Pero ¿cuántos hoy en día el pastor convoca un ministerio de oración para ir en la comunión con Dios y solo uno o dos llegan? ¿Y qué pasó con los demás? Antes era lindo ese ministerio de oración, llegaban muchos hermanos a orar,
Llegaban muchos hermanos temprano. Si había una campaña evangelística, muchos hermanos llegaban desde temprano a orar: Señor, respalda esta campaña. Pero hoy es triste ver cómo los hermanos llegan quizás a la hora de la predicación o a la hora de las revelaciones, y son solamente uno o dos que llegan desde temprano a orar a la iglesia. ¿Dónde quedó ese amor, hermano? A Dios entristece esto. A Dios le entristece que se pierda esa comunión con Él. La iglesia de Éfeso tenía esto lindo. Eran serviciales, trabajadores, esforzados, escudriñaban la palabra, pero habían dejado su comunión con Dios. No tenían tiempo para tener una intimidad, para llegar temprano a orar. ¿Cuántas veces hoy día ocurre lo mismo? En estos tiempos, quizás el grupo de alabanza, antes de hacer los ensayos, llegaban temprano a orar. Vamos a orar para que Dios respalde estas alabanzas que vamos a dar para Dios. Y recordamos esos tiempos que el Señor se glorificaba poderosamente cuando el coro, el grupo de hermanos alababa a Dios. Pero porque había ese amor de llegar temprano y vamos a pedir la dirección, vamos a pedir la guía a Dios. Y ahora es triste ver hermanos que integran el coro, llegan preciso a la hora del ensayo o llegan casi al término del ensayo. Y ya no tienen el tiempo de decir: vamos a pedir el respaldo, vamos a orar, vamos a llegar temprano a orar al Señor para que Dios nos respalde en esta alabanza. Llega el día de presentar la alabanza y quizás llegan las hermanas, los jóvenes afanados: ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corbata? ¿Cómo está mi uniforme? Ya el pastor nos va a dar oportunidad, corra, vamos al altar a cantar. ¿Y dónde quedó ese momento de oración? ¿Dónde quedó decir: bueno, hoy es el día en que nos toca presentar la alabanza para Dios? Vamos a llegar temprano a orar para que Dios respalde y reciba esta alabanza y el pueblo sea tocado. ¡Qué lindo es esto! Pero ese primer amor se ha venido perdiendo. Y me atrevo a decir que este problema no solamente estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso, este problema está repercutiendo en la iglesia actual, en muchos hermanos, hermanas que quizás han dejado esa comunión con Dios. ¿Cuántos hermanos, predicadores, obreros, evangelistas, pastores mismos, que son siervos, predican la palabra de Dios, pero no tienen un tiempo para sentarse a recibir? No, hoy yo me voy a sentar a recibir palabra de Dios. Quiero ser ministrado. Y cuando un hermano piensa así, cuando un pastor, predicador, evangelista piensa así, es porque tiene ese amor. Y no se excusa en el hecho: no, yo soy un predicador, yo sé de Biblia, yo conozco teología, hermenéutica, homilética, conozco todos los términos teológicos, conozco mucho de Biblia. Yo no voy a ir a los cultos a escuchar otras predicaciones, porque ya las predicaciones que dice este hermano, que predica ese pastor, ya me las sé, yo conozco, así que no tengo necesidad. Lamentablemente este pastor, este predicador, este obrero ha perdido ese primer amor. Porque quizás anteriormente tenía ese deseo fervoroso de escuchar palabra de Dios, pero como ahora es un predicador, como ahora sabe de Biblia, ya no tiene necesidad de leer la Biblia, ya no tiene necesidad de sentarse en la iglesia y de escuchar una predicación, porque como ahora es predicador. ¿Cuántos han perdido ese amor? De decir: voy a ser ministrado, voy a cultuar en la presencia de Dios. Porque nosotros como predicadores también necesitamos ser ministrados, también necesitamos recibir una palabra de parte de Dios. Y Dios va a usar a ese predicador, a ese otro pastor, quizás a ese hermano que lleva poco tiempo, Dios lo va a usar y nos va a bendecir de manera especial. Pero los que han perdido ese primer amor ya no tienen ese interés. Yo soy predicador, yo sé de Biblia. ¿Para qué me voy a sentar a escuchar palabras? Si yo ya sé lo que ese pastor va a predicar. Y quizás se dedican a otros quehaceres, a otros oficios.
Hermanos, no perdamos ese primer amor. Lo más lindo de esto es que hay una solución. Y el Señor le plantea la solución a la iglesia de Éfeso. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está la solución. Recuerda. Cuán importante es recordar. Hay un dicho que dice recordar es vivir. Y esto es verdad. ¿A cuántos de ustedes no les han pasado de pronto que usted tiene un buen recuerdo y usted allí quizás está solo, brota de su boca una sonrisa? Porque recordaste y sentiste emociones y sonreíste. ¿A cuántos de ustedes quizás no les ha pasado viendo el álbum fotográfico, quizás de sus hijos que hoy tienen 30, 40 años, y usted ve el álbum fotográfico de su hijo cuando era bebé, cuando empezó a dar sus primeros pasos, y tú sonríes porque estás recordando algo bonito, sientes una emoción especial? Recordar esos logros, de cómo un día te tocó, qué sé yo, estudiar, trasnochar para lograr alcanzar el título que hoy por hoy tienes. Y cuando tú ves esos recuerdos de graduación, de cómo tus hijos crecieron, caminaron, experimentamos un momento, una emoción maravillosa, una alegría, una felicidad. Qué lindo es recordar, y más recordar esos momentos en los que el Señor nos rescató. Por eso la recomendación para la iglesia de Éfeso y para hoy: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, hermano, cómo el Señor te rescató, de dónde Dios te sacó. Recuerda esos primeros tiempos cuando llegabas temprano a la iglesia a orar, cuando te escalaban a predicar y tú llegabas temprano a orar, que tú te esforzabas y eras valiente para ir a la iglesia a orar. Recuerda esos momentos que cuando tú terminabas el culto en la iglesia, llegabas a casa y seguías orando porque tenías esa sed de Dios. Esto es lindo. Y esto no debe quedar solamente en recuerdo, pues el Señor sigue diciendo en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Debemos recordar y hacer las primeras obras, pero antes de esto debemos arrepentirnos, sentir dolor por el error cometido y no volverlo a hacer. Sentir dolor por esos momentos en que tomamos las cosas de Dios tan deportivamente. De decir, yo fui hoy escalado a predicar, sí, alcanzo a llegar a las 4:30 de la tarde, tengo que pasar al púlpito a predicar, sí, alcanzo a llegar a esa hora, me pongo el saco, la corbata y paso al altar y predico. Arrepentirnos de eso y volver a las primeras obras. Declárelo allí en casa. Dios quiere que yo vuelva a las primeras obras. Repítalo. Dios quiere que yo vuelva a las primeras obras. Dios quiere, querido amigo, que usted vuelva a esas primeras obras, a esos momentos maravillosos que usted llegaba temprano a la iglesia a tener una comunión con Dios. No a la hora de la revelación llegar, no a la hora en que se ministraban los milagros. No, usted era el primero que llegaba a la iglesia. Acuérdese y vuélvalo a hacer. Acuérdese de esos momentos cuando terminaba el culto y usted llegaba a su casa y quería seguir orando, y usted lo hacía. Te levantabas de madrugada y orabas. Vuélvelo a hacer. Vuelve a ese primer amor. Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Si somos pastores, si somos presbíteros, diáconos, evangelistas, obreros, obreras, llevamos quizás mucho tiempo en el ministerio, debemos volver a esas primeras obras, porque hay gente que piensa, no, ya soy pastor, ya soy obrero, ya tengo muchos años, tengo mucha experiencia, ya no tengo necesidad de orar, de llegar temprano. Eso que lo hagan los recién bautizados, eso que lo hagan los que recién están entrando a la iglesia. No, hermano,
Esto es para todos, que no se apague nuestra comunión con Dios, que no se apague nuestra intimidad con el Señor, que no se apague el amor de Dios hacia el amor de nuestras vidas hacia Dios, que no se apague. Debemos servir con fervor, sí, predicar, evangelizar, pero que no se apague el amor a nuestro Dios, la comunión con Dios, la intimidad con el Señor. Esto no se debe apagar, querida iglesia. Luchemos en el nombre de Jesús. Porque si no, mire lo que dice aquí, mire la gloria al Señor, la advertencia que Dios entrega aquí en el mismo versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué palabra fuerte es esta, querido amigo y hermano? Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Oh hermano, esto es algo fuerte y esto nos enseña que ni usted ni yo somos indispensables en la obra de Dios. Porque muchas veces quizás creemos que Dios nos respalda poderosamente. Creemos que Dios nos usa, que tenemos palabra, que tenemos un léxico maravilloso para expresarnos ante mucha gente y nosotros decimos, no, si yo no estoy, la iglesia no funciona. No va a funcionar, yo no puedo salir de aquí porque si salgo, la iglesia no va a funcionar, la iglesia no va a ser lo mismo sin mí. Y nos creemos indispensables. Y óigame bien, ni usted ni yo somos indispensables. El único indispensable es Dios, es el Señor. Por eso Dios dice, si no te arrepientes, si no consideras lo que yo te estoy diciendo, quitaré tu candelero de su lugar. Fácilmente Dios puede conseguir a alguien mucho mejor que nosotros. Alguien mucho mejor que usted, alguien mucho mejor que yo. Por eso no debemos darnos de importantes y de decir, no, la obra de Dios sin mí no va a crecer, sin mí la obra de Dios no se va a levantar, así que yo soy necesario. Y hay muchas personas que tienen este concepto y por eso han dejado de orar, han dejado de ayunar, han dejado de esa comunión con el Señor porque se creen indispensables. Y no se equivoque, querido hermano, el único indispensable es Dios. Y la obra es de Dios. Y si la obra es de Dios, con o sin usted, con y sin mí, la obra de Dios va a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Dios es el dueño de la obra y la obra no va a parar. Entonces, querido amigo, querido hermano, yo te invito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a que tú sigas firme en el camino de Dios. Pero a que recapacitemos. Mire esta advertencia, si no nos arrepentimos, si no nos corregimos, el Señor quitará ese candelero. Nos quitará y pondrá otro mejor. Oh hermano, recapacitemos. No esperemos a que el Señor nos quite y ponga otro en nuestro lugar. No. No nos demos de indispensables. Aprendamos, a ser sumisos y a ser sometidos a Dios. Es tiempo, querida iglesia del Señor, a estar sometidos delante de la presencia de nuestro buen Dios, de nuestro buen Padre Celestial. No es tiempo de andar vanagloriosos y orgullosos, no. Es tiempo de volver a ese primer amor, volver a orar. Hagamos caso a la advertencia de Dios. Recuerde que Dios es un Dios muy paciente. Y Dios espera y utiliza a pastores, evangelistas, y está utilizando estos medios para hablarnos y decirnos, vuelvan al primer amor. Pero si no queremos, sencillamente el Señor ya va a decir, bueno, yo ya esperé, utilicé a mis pastores, utilicé a mis evangelistas, utilicé a mis siervos para que te advirtieran, pero no hiciste caso, te quito. Lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a Jerusalén en tiempos del Antiguo Testamento,
Israel idólatra, Jerusalén también era un pueblo idólatra, se habían apartado de Dios. Dios utilizó a muchos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, diferentes profetas Dios utilizó en esos tiempos. Y Dios los utilizó con el propósito de darles una advertencia, de darles un mensaje, pero lamentablemente la iglesia o el pueblo de Israel no quiso escuchar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Quitarlos de su lugar. Les quitó su ciudad. A Jerusalén le quitó su templo, le quitó su ciudad. Tuvieron que andar en cautiverio hasta que aprendieron la lección. Fue un momento duro, fue un momento gris para el pueblo judío, para el pueblo de Jerusalén. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque no hicieron caso a la advertencia. Oh, amigo, hermano, hagamos caso a la advertencia, porque de no ser así, Dios nos pondrá a pasar por momentos difíciles que nos harán recapacitar de verdad. Entonces, este es el mensaje que Dios entrega a la iglesia de Éfeso. Y para terminar, el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es interesante ver cómo termina esta carta. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que este mensaje no es solamente para estas 7 iglesias, es para el que tiene oídos. ¿Cuántos de ustedes tienen oídos? Todos, ¿no? Entonces, oiga y guarde en su corazón lo que el Señor está hablando. Y al que venciere, mire la recompensa maravillosa que nos da. Nos dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Allá vamos a disfrutar de este precioso y maravilloso fruto que le fue impedido a Adán y Eva comer. Pero si usted y yo vencemos, vamos a tener este galardón. Así que vamos a perseverar. Vamos a volver al primer amor, vamos a vencer lo que el enemigo, las tentaciones que el enemigo quiera colocar y poner en nuestra vida. Vamos a vencerlo en el nombre de Jesús y sin duda alguna tendremos esta victoria y recompensa de las manos del Señor. Que Dios les bendiga, querido pueblo, querida iglesia, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Vamos a dar gracias al Señor por esta maravillosa palabra que Dios nos ha entregado en esta hora. Oremos a Dios. Padre poderoso, Padre maravilloso, yo te doy muchísimas gracias, Señor querido. Gracias, Padre bendito, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por esta palabra gloriosa y maravillosa que tú nos has entregado en el día de hoy. Gracias porque hoy hemos sido bendecidos, Señor, y hemos sido edificados de manera poderosa y especial a través de esta tu palabra. Señor, ayúdanos a poner en práctica este mensaje. Gracias, Señor, por proporcionarnos este estudio de tu palabra, porque por medio de este hemos sido edificados y bendecidos para tu honra y gloria. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Vamos en esta hora, querida iglesia, a adorar y a exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cantemos a Dios. Si sabe esta alabanza, le invito a que cante conmigo. Jesús, haz mi carácter, haz como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter, haz como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Haz que hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Haz que hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es poder alabar y exaltar el nombre de Jesús. Queridos amigos y hermanos, ya estamos llegando a la parte final de esta transmisión del culto en casa. Dios le bendiga a usted que ha recibido esta palabra y que se siente bendecido por ella misma para la gloria del Señor. Quiero hacer una oración en este instante para pedirle al Espíritu Santo que sea bendiciendo su vida y al mismo tiempo para que el Espíritu Santo sea respondiendo a cada pedido de oración. Quiero tomar unos minutos para leer algunos comentarios, saludar a algunos de nuestros hermanos que han comentado. Son muchas personas las que comentan, son muchas personas las que dejan su pedido y quizás el tiempo no nos alcanza a leer cada uno de sus comentarios y pedidos de oración, pero vamos a leer algunos de ellos. Pero sí, en la oración vamos a colocar todos sus pedidos de oración en la presencia del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Nelly Monserrate, Yolanda Guamanarca, Hermel Cuenca, Cristian Carrillo, Marco Antonio Paneluisa, que glorifican el nombre del Señor, que se gozan alabando el nombre de Dios y escuchando esta palabra que ha sido de bendición. A nuestra hermana Anita Rosario, que pide oración por la familia Navarrete Peñarrieta, vamos a orar. La hermana Digna Guano, gloria al Señor. El hermano Luilla Chapanta, agradeciendo a Dios por esta palabra. También nuestra hermana Yasmín Robalino dice: Dios bendiga, pastor, le escribo desde Guayaquil, sector Pascuales, pido una oración por mi familia Robalino Gordillo y por mí, que Dios bendiga con un trabajo para mí y por mis sobrinos que están desempleados. Muchas gracias. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Israel Ayala, que también glorifican el nombre del Señor. La hermana Elena Vera, el hermano Antonio Morán, la hermana Nancy Mosquera, la hermana Ana Gavilanes. Jennifer Velázquez dice: gloria a Dios, pastor, pido oración por mi esposo Francisco, por mis dos hijos, Eder y Diego, por toda la familia Velázquez. Amén. Le escucho desde Manta. Bendiciones, hermana. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. También la hermana Osi Gaby, glorificando al Señor por la palabra de Dios. Gloria al Señor. También nuestro hermano Antonio Morán, que pide oración por su hogar. Vamos a orar, hermano Antonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios va a dar victoria. Para ustedes que están dejando su pedido de oración, Dios da victoria. Nuestro hermano Simar, el pastor, el diácono Ángel Figueroa, la paz de Dios, pastor Giovanni, hermano diácono Ángel, pastor Ángel desde Tarija. Dios le bendiga, qué maravillosa bendición poder contar con su participación a través de este culto en casa. Dios bendiga.
La hermana Inés Rivadeneira dice oración por mi nieta Aitana García Cufo, que le van a operar el miércoles. Vamos a orar, hermana Inés. Margarita Cuenca dice que Dios lo bendiga, pastor, orar por favor por mi hogar y mis hijos, amén. Yolanda Guamanarca dice amén, que Dios derrame grandes bendiciones en su vida, pastor Giovanni y su linda familia, bendiciones. Muchas gracias, hermana Yolanda, amén. Teresa Maldonado dice Dios bendiga, pastor, pedimos oración para mi familia, amén. Vamos a orar, vamos a entrar en oración, en clamor, así que usted que está allí en casa, hermano, como siempre lo he dicho, tómese de la mano allí de su familiar, de sus hermanos, de su esposo, de su esposa, de su papá, de su mamá, y vamos juntos a orar en familia. Vamos a clamar y a dar gracias a Dios por este momento maravilloso y especial, el cual el Señor nos ha permitido compartir en su santa presencia. Oremos juntos a nuestro buen Dios. Amado Dios, amado Rey, amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor querido, por esta oportunidad que tú nos otorgas, Padre de gloria, de estar unidos a través de este medio, alabando, adorando y exaltando tu santo nombre. Gracias por todos los hermanos que estuvieron allí acompañando esta palabra, que sin duda alguna ha sido de bendición y de edificación para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, en esta hora, en este momento, Señor, te presento a todas las familias que están unidas en oración, a estos padres, a estos hijos, Señor, sobrinos, nietos, Padre, todas estas personas que están allí reunidos, orando en familia, orando delante de tu presencia. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, bendícelos, Señor. Bendícelos, Espíritu Santo, con toda bendición para gloria de tu nombre. Derrama sanidad, derrama liberación, derrama prosperidad, Dios mío, sobre tus hijos, sobre tus hijas en esta hora. Derrama tu bendición, Señor querido, aleluya. Padre, a la verdad yo no conozco los pedidos de oración que mis hermanos elevan delante de ti, pero tú sí conoces, Señor, tú sí conoces a este hermano, a esta hermana que está necesitado, Señor, que pide a ti por esa sanidad, que pide a ti por ese milagro, que pide a ti por ese familiar que quizás está enfermo, que quizás está desempleado, que tiene problemas económicos. Oh Señor, visita a estos hermanos, visita a sus familiares y tócalos con sanidad, tócalos con liberación, tócalos con prosperidad. Sí, Espíritu Santo de Dios, toca a tu pueblo, Señor querido, toca a tu pueblo, Padre bendito, en esta hora. Derrama sanidad, derrama liberación, derrama, aleluya, la prosperidad sobre tus hijos en esta hora. Oh, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, Señor querido. Derrama esa sanidad, derrama esa bendición, derrama esa liberación sobre tu pueblo, Señor. Visita esas familias, que la familia de mis hermanos, mi familia, Señor, sean visitados en esta hora y sean tocados por tu gracia, tu poder y tu misericordia, y sean alcanzados por tu grande bendición. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, sanando, libertando y bendiciendo a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Señor, porque tu poder se manifiesta en esta hora para sanar, bendecir y liberar a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por esta obra maravillosa que tú estás haciendo. Creo que tú estás visitando a tus hijos y los estás bendiciendo. Mira cada uno de los pedidos de oración que están llegando, Señor, a esta hora, que han llegado a lo largo de esta transmisión, Señor. Padre, responde conforme tu santa voluntad a cada pedido de oración, Señor, que ha venido llegando. Responde, Espíritu Santo, y da la bendición, da la victoria, que haya una pronta respuesta, que haya una pronta bendición, y que este hermano testifique de tu gracia, tu poder y tu misericordia. Gracias, Señor querido, porque yo sé que tu poder está ministrando a favor de tu pueblo y de tus hijos. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias también porque creo firmemente que tú estás bendiciendo a Ecuador.
Gracias, Señor, porque yo sé que con tu gracia y tu poder todo está entrando a la normalidad poco a poco. Gracias, Señor, porque pronto vamos a poder realizar cultos en la iglesia. Gracias, Señor, porque al menos tenemos el privilegio de ir a la iglesia. Gracias, Señor, porque al menos hay medio de transporte, Padre del cielo, para poder ir a la iglesia y buscar tu rostro, Señor. Gracias por estos hermanos, Dios mío, que han podido ir allí a la iglesia, buscar tu rostro y tu presencia. Bendícelos, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú has proveído, has preparado esta tremenda bendición para tu obra y tu iglesia. Y estamos agradecidos, Señor, porque tenemos fe de que Ecuador va a ser levantada nuevamente en todas las áreas, espiritualmente, Señor, económicamente, laboralmente, Señor. Tú vas a levantar el país de Ecuador y lo vas a seguir bendiciendo, Señor, y que tu obra aquí en Ecuador va a ser levantada más y más, va a ser bendecida en todas las áreas para tu honra y gloria. Gracias, Señor, porque yo creo que tú estás visitando las naciones del mundo: Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Señor, todas las naciones del mundo, Panamá, España, Argentina, Señor, Dios mío, todas las naciones del mundo creemos, Señor, firmemente que son bendecidas por tu gracia y tu poder. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque creo firmemente que tu presencia está tocando y está bendiciendo a todas las naciones del mundo, que tú estás visitando a los enfermos, Señor, con diferentes problemas, virus, enfermedades en su cuerpo, y los estás sanando. Yo creo que tú estás visitando a cada persona que ha contraído esta infección del COVID, este virus del COVID-19. Señor, yo creo que tú los estás tocando y los estás sanando, y creo que tú estás guardando a los médicos y a todos aquellos que laboran en el área de la medicina, Padre. Tú los guardas, los proteges y los bendices, Señor, y que tú estás contrarrestando estas enfermedades para que tu pueblo sea liberado y para que las personas sean sanas. Oh, sí, Dios mío, creemos que tú estás haciendo una obra en el mundo entero, y por eso te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la tremenda obra que tú estás realizando a favor de tus hijos y de tus hijas. Te honramos, Señor, te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Padre. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué lindo es poder orar juntos en la bendita, gloriosa y maravillosa presencia de Dios. Crea que lo que usted ha pedido al Señor, Dios lo responde. Dios lo ha respondido en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, sigan orando por la iglesia, sigan orando por la obra del Señor. Recuerde que aquí en Quito nuestra sede nacional está disponible, está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para todos aquellos hermanos que tienen ese anhelo de ir a orar en la iglesia. No es lo mismo orar en la casa que en la iglesia, así que si usted desea y tiene esta posibilidad, todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la iglesia estará abierta para que usted pueda tener un momento con Dios. Aún no están habilitados los cultos. Estamos esperando que el gobierno, las autoridades den la respectiva autorización para nosotros poder empezar a hacer culto con todas las medidas de bioseguridad necesarias, que esto es muy importante. Amén. Entonces, si usted desea ir a la iglesia, allí le esperamos en el nombre de Jesús para orar en su favor. Aquí en Quito de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y para los hermanos que desean apoyar la obra de Dios, no deje de orar por la obra del Señor, no deje de clamar por la obra de Dios, querido amigo, querido hermano, pues es de gran bendición cuando usted ora. Y usted que desea ayudar la obra del Señor, recuerde que la Iglesia Pentecostal Dios es Amor tiene su cuenta corriente disponible en el Banco Guayaquil. Usted puede depositar sus diezmos y sus ofrendas a la cuenta corriente número 626554-5. Repito, 626554-5.
Esta es la cuenta corriente de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor en el Banco Guayaquil. Allí usted puede depositar sus ofrendas y sus diezmos para apoyar la obra del Señor. Dios te va a bendecir y Dios bendiga a los hermanos que han venido apoyando la obra del Señor. Dios les bendiga poderosamente. Mañana a las 7 de la noche nuevamente culto en casa a través de este medio social, de esta plataforma del Facebook de IPDA Ecuador-Sede Nacional. Allí vamos juntos a cultuar en la presencia del Señor. Que Dios me los bendiga, queridos amigos y hermanos. Ha sido un placer maravilloso poder compartir con todos ustedes a esta hora de la noche. Les habló su amigo y hermano en Cristo, el pastor Giovanni Cárdenas, desde Quito, capital del Ecuador. Bendiciones en el nombre de Jesús.